En esta clase 4 lo primero que haremos es ir a la carpeta trabajo donde se guardan los archivos de Istram y hacer una copia de la última carpeta, la carpeta 3 apellido. Y le ponemos C4 apellido. Luego cerramos esta carpeta y abrimos el programa. Está seleccionada la opción C4 apellido, le damos clic en iniciar. Maximizamos la ventana del programa. Actualmente se ven estos símbolos simplemente porque no estaba activada la opción decorado. Recordemos que era una carretera que tenía 5 tramos rectos y entre cada uno de ellos habían curvas, es decir, 5 rectas y 4 curvas. Ahora vamos a la opción obra lineal. Ya habíamos visto las plantas, que eran en total 9 elementos. Luego habíamos pasado a la generación de las secciones transversales. Para esto simplemente recordar que la superficie cargada era la anterior, C3 apellido. Y en cuanto a las equidistancias, también recordar que se va a hacer un muestreo de cada 20 en tramos rectos y cada 10 metros en tramos curvos. Para indicar esto, lo que vamos a hacer es poner que para radios mayores iguales a 251 utilice una equidistancia de 20. Ahora, ¿de dónde salió el 251? Eso sale porque los radios que hemos puesto, el más grande era 250. Entonces, por encima de 250 lo va a considerar una recta y va a muestrear cada 20. En cambio, si es por debajo, lo hará cada 10. Y aquí también se indica que será para radios mayores a 100. Y no hay problema porque de estas cuatro curvas, el radio más pequeño era 150. Como esto es solo un eje, podría poner generar o generar eje 1, porque solo es un eje. Y está procesado. Ahora seguía rasantes. En rasantes también ya habíamos avanzado colocando 2 puntos de quiebre, 2 PBI, punto de inflexión vertical. Pero nos faltaba dar una precisión en exactamente cuál debe ser el valor de ese PBI. Actualmente es un número de 827.223 para la componente de la progresiva, y la cota o elevación dice 491.531. Ahora lo que quisiéramos como ejercicio es que este PBI coincida con el PI de la curva horizontal. Para eso, en la parte superior observemos esta línea o polilínea amarilla, donde te indica claramente como esquema que hay 4 curvas circulares con sus respectivas espirales, y que lo que tendría que hacer es hacer coincidir en la curva vertical 1 con la curva horizontal 2 y la curva vertical 2 con el PI de la curva horizontal 3. Entonces necesito saber qué progresiva tiene el PI de la curva 2 horizontal y qué progresiva tiene el PI de la curva 3 horizontal. Para eso voy a ir un momento a planta y en el reporte nos acercamos acá. Se puede ver que está detallado las 4 curvas, todos los elementos, pero lo que nos interesa está aquí, los PIs. Y vamos a notar que para la curva 2 la progresiva debería ser 0 más 802.736, mientras que para la curva 3 horizontal la progresiva es 1 más 331.040. Habiendo anotado eso, voy a regresar a rasantes. Selecciono el primer tramo, RAS 1 de 3. En el punto de origen no hay problema, empieza desde la progresiva 0, pero sí el destino tendrá que ser 0 más 802 algo. Entonces hay que editar esto. Para eso hay que cambiar al modo teclado y escribimos el número que deseemos, 802.736. En cuanto a la cota, vamos a asumir que va a subir hasta los 490 metros. Ahí yo puedo poner cálculo para que se actualice. Sin embargo,
si observan, el punto de inflexión vertical dice 831, o sea, no coincide todavía. ¿Y eso es por qué? Porque solo hemos editado el primer tramo, pero no el segundo. Y recuerden que los puntos de inflexión son la intersección de dos tramos. Entonces hay que editar el segundo tramo. Cuando esté seleccionado el segundo tramo, para su punto de inicio le vamos a dar que empiece en el vértice anterior, donde terminó el tramo anterior. Ya está. Y para su extremo opuesto, vamos a poner la otra progresiva que notamos, 1331.040. Y como cota vamos a elegir 476 metros. Habiendo hecho esto, ahora vuelvo a poner cálculo. Se actualizó y ahora sí pueden observar que el PBI sí tiene el valor de 802.736 y su cota es 490. Ahora vamos a hacer lo mismo para la curva 2 vertical. El primer tramo de esa curva 2 ya está editado, nos faltaría el segundo tramo. En el segundo tramo lo que hay que hacer es que su punto inicial empieza donde terminó el tramo anterior, o sea, le damos clic en B, el vértice anterior. Y la cota de ese punto sigue siendo 476. En cuanto al extremo final, no es necesario corregir porque es el extremo donde terminaba el perfil del terreno. Ahora le damos cálculo y ya se actualizaron los valores. Ahora sí podemos darle clic al disquete azul para grabar. Ponemos pasar ahora a la opción alzado. Dentro de alzado lo que vamos a hacer es primero usar algunas opciones del menú plataforma, y aquí lo que vamos a definir es el ancho de los carriles, los peraltes que vamos a usar, las bermas y también la composición de la carretera en sí, su base, su subbase y su carpeta. Luego vamos a pasar a las secciones tipo, donde vamos a configurar cómo van a ser los taludes de corte y los de relleno. Entonces primero vamos a plataforma y vamos a anchos. Dentro de anchos vamos a darle clic a la opción tabla y en la parte inferior donde dice semiancho nominal izquierda vamos a poner 3.3 metros, enter. Luego dice semiancho mínimo a la izquierda 3.3, nominal a la derecha 3.3 y mínimo a la derecha 3.3. Y está editado, ya podemos guardar este primer paso. Como siempre, todo ahora lo grabamos como C4 apellido. Damos clic acá y también el disquete. Desea guardar el fichero sí y en el disquete azul. Y acá terminamos con anchos, ponemos fin. Ahora nuevamente plataforma. Ahora vamos a editar los peraltes. Y aquí vamos a elegir la opción autotabla. Damos clic en autotabla y se van a generar ya de manera automática ciertos puntos notables de su diagrama de transición de peralte. Para observarlo mejor, donde dice visualización de peraltes, voy a poner la opción mostrar para observar cómo está esto. Se puede ver que en líneas amarillas está el esquema del alineamiento horizontal, tramo recto, tramo curvo con sus espirales, y en la parte inferior están los diagramas de transición de peraltes. Se puede observar también que la línea celeste o cian es para el borde exterior o carril externo, mientras que la parte verde sería para el carril interno. En este caso entonces vamos a tratar de editar solo esta primera curva. Y en esta primera curva se observa que empezamos de izquierda a derecha y que el carril izquierdo se vería más arriba y el carril derecho más abajo. En la primera curva, el carril que se levanta es el carril izquierdo, es decir, aquel que va a pasar de un bombeo de menos 2% hasta un peralte positivo. Vamos a hacer un ejemplo donde el peralte sube a 4%. Por otra parte, el borde interno, el carril derecho, estaba en menos 2%,
seguirá así, y cuando el extremo estaba en más 4%, el interno estará en menos 4%. Eso es por una parte. Por otra parte, hay que recordar que la nomenclatura para Istram es diferente para el carril izquierdo y derecho. Para el izquierdo asume positivo cuando está elevándose, mientras que para el derecho asume positivo cuando está bajando. En este caso, justo coinciden la forma que queremos con la de Istram. Es decir, que para el carril externo, lo que yo tendría como valores de peralte, empezando desde el bombeo, sería de menos 2%, y cuando empieza a desvanecerse el bombeo, de los menos 2% pasará por 0, y luego subirá a más 2 y terminará en más 4. Una vez que ya termina la curva, de más 4 bajará a más 2, a 0, hasta menos 2. Por eso es que acá vemos esos signos, menos 2, en este caso está con 3.6, esto lo vamos a cambiar a 4, y luego termina con menos 2. Por otra parte, el carril derecho, aquel que cuando estaba por debajo más bien era positivo, será más 2, en tramo recto será más 2, y eso implica que está por debajo, más 2. Cuando el carril externo estaba subiendo, este seguía con más 2, y solo en el tramo final va a bajar a más 4. Por eso acá todos los signos están positivos. Entonces lo que hay que hacer simplemente es, en lugar de 3.6, poner 4. En lugar de 3.6, 4. En lugar de 3.6, 4 y 4. Ahora si volvemos al gráfico, ya tenemos los valores actualizados. Sin embargo, los puntos donde inicia la curva de transición de peralte no es la adecuada. Para saber exactamente qué progresivas tiene, podemos activar PKs, donde se ve que el punto donde inicia la espiral es en la progresiva 180.100, y el punto donde empezaría la curva circular sería 210.100. Es decir, que la longitud de la espiral vale 30. Recordemos por teoría que esta línea inclinada tiene tres partes: un L1, que es cuando vas desde el bombeo hasta 0, un L2 cuando vas de 0 a más bombeo, y un L3 donde será desde el más bombeo hasta llegar al peralte. Entonces los dos tramos L2 y L3 deben sumar 30, y convenientemente he elegido 4% para que se pueda deducir que van a salir iguales. De 0 a 2 es lo mismo que subió de 2 a 4. Como es 30, quiere decir que el L2 vale 15, el L3 vale 15, y por consecuencia el L1 también valdrá 15. Con esto en mente yo puedo editar fácilmente estas progresivas. Para la línea cian empieza en 0, y en 0 el peralte es menos 2%. Ahora, en este punto empieza a cambiar. Ahora, ¿este punto cuánto sería? Sería la progresiva 180.100 menos los 15, que sería el L1, o sea 165.100. Tendría que editar acá 165.100. Y luego esto cambiará cuando llegue a este punto, pero este punto debería coincidir con esta línea punteada, el 210, para que coincida con el inicio de la curva circular. Es decir, que en lugar de 223 debería decir 210.100. Ahora, en este otro extremo, este extremo sí está bien, porque dice 302.129, y acá también dice 302.129. ¿Dónde terminaría? Terminaría a 45 metros más adelante, o sea 302 más 45, 347. Habrá que editar esto, 347.1287. Bien, con eso habría editado el carril externo. Ahora, para editar el carril interno, lo que hay que recordar es que este punto no empieza con el anterior, sino entre el L2 y el L3, es decir, del 210.10, 15 metros antes. O sea que este punto debería tener la progresiva 195.100.
195.5. Y en lugar de este valor, 195.5. Ahora observemos, y está justo en medio de estas dos franjas, y este punto debería coincidir con el inicio de la curva circular, es decir, debería decir 210.100. 210.100. Este punto inferior debe terminar en 302.129, 302.129, ¿está bien? Sin embargo, este punto debe ser 302.129 más 15, es decir, 317.129. De la misma forma podrían editar las otras curvas. En este caso lo dejamos ahí. Ahora sí vamos a poner guardar, y como siempre el nombre será C4 apellido. Damos clic en grabar y grabar. Ya terminamos con los peraltes, ponemos fin. Ahora vamos a pasar a las bermas. Para eso, dentro de plataforma vas a ir a calzadas auxiliares. Dentro de calzadas auxiliares lo único que hay que editar es el A2, y en este esquema se ve claramente que sería de la berma, exactamente a continuación del carril. En este caso, A2 vamos a definirlo como 2 metros. Para lo que dice P2, ese P es para indicar la pendiente o peralte de esa parte, pero vamos a dejarlo en 0 para indicar que continúa con la misma pendiente que tenía el carril. Esto se hace para la izquierda, así como para la derecha. 2. Si quisieras poner otra pendiente, otro bombeo, tendrías que editarlo en esta segunda celda. Bien, ahora damos clic en grabar. Fin. Damos clic en cálculo. Ya se ha procesado, pero a continuación nos falta definir las capas que componen la plataforma. Para eso, nuevamente plataforma, paquete de firme, y aquí se observa que vamos a indicar las diferentes alturas de los materiales que definen esta carpeta, este pavimento. Entonces vamos a activar las 3 primeras celdas, y en la capa 1 vamos a escribir subbase, en la segunda la base, y en la tercera carpeta. La subbase para este ejemplo la consideramos como 0.25, para la base 0.20 y para la carpeta 0.05. Ahora aquí no se ingresan esos espesores, sino hay una nomenclatura que se mide desde abajo hacia arriba. Para la subbase tendría que poner 0.25, pero para la base no voy a poner su espesor de 0.20, sino lo que seguiría luego del 0.25. 0.25 más 0.20, acá tendría que ir 0.45. De la misma forma, para la carpeta no voy a poner 0.05, sino lo que sumaría al punto anterior, 0.45, es decir, 0.5. Ya están configurados. Ahora vamos a tramos para indicar que se va a hacer desde el PK0 hasta el PK final. Aquí, para indicar el tramo final, ponemos un número grande como este. Luego damos Enter, damos clic en Generar PF para que se procese. Lo siguiente será poner Finalizar y volver a calcular. Con esto hemos terminado lo que es la plataforma. Ahora vamos a pasar a lo que serían las secciones tipo, es decir, definir los taludes de corte y de relleno. Secciones tipo, primer paso será sección tipo subrasante. Dentro de esto, para la subrasante, lo que vamos a definir es que es subparalela, y el espaciamiento es justamente el espesor de esta carpeta, que era medio metro, 0.5. Una pendiente mínima a los costados de 2.5, esto es en las zonas de subarcenes. Una inclinación de 0, y luego en diferencia máxima 7%. Es decir, dejamos casi todos los valores tal cual, solo que en pendiente mínima 2.5, y en el espaciamiento verificamos que diga el 0.5,
metros. Luego damos clic en guardar como siempre. Guardar y fin. Ahora pasamos a lo que sería la parte de corte. En Istram, corte se encuentra como desmonte, la parte de desmonte. Aquí es donde se ve el terreno que está por encima de la carretera. Dentro de esto vamos a configurar primero la berma. Esta berma va a tener un BD, aquí está claramente, es el ancho, y un ZBD que sería el alto, de cómo se define el tramo final de la berma. En este caso vamos a usar 1 metro y para ZBD 0.05. Ahora, en cuanto a la cuneta, lo que vamos a hacer es que sea una cuneta no en forma de trapecio como está esta figura, sino una forma de B, donde CD será 0.6 metros, CA 0.6, el CC tendría que ser 0, y la altura de esta cuneta, ZC, vamos a definirla en 0.40. Entonces en CD tendría que escribir 0.6, en CC 0, en CA 0.6 y en ZC 0.40. ¿Qué más tenemos que hacer? El revestimiento, vamos a asumirlo como de 5 centímetros, escribo 0.05. Este porcentaje no indica que el revestimiento esté en porcentaje, sino esto ya te configura otras condiciones de acuerdo a las pendientes. Luego tenemos que dar clic en mantener, clic en mantener o check en mantener. Ahora pasamos a tierra bóveda para definir ya el terreno en sí, el terreno cortado. En este caso vamos a asumir, aunque puedo definir 3 diferentes pendientes para un primer estrato ZD1, luego ZD2, ZD3, solo vamos a hacer los dos primeros. El ZD1, que tendrá una altura de, por ejemplo, 10 metros, y el ZD2 hasta los 100 metros. Ya el ZD3 no. Entonces ZD3 0, ZD2 100, ZD1 10. Ahora, los Ds son la proporción para indicar la pendiente. En este caso, el cateto vertical es 1 y el cateto horizontal sería el D1, D2, D3. Es lo único que tendríamos que editar acá. El D3 no interesa, el D2 lo podemos asumir como 2 y el D1 lo vamos a asumir como 1.5. Bien, con esto también volvemos a poner grabar, fin. Y acabamos con la parte de corte. Ahora, para relleno, dentro de secciones tipo, tendríamos que ir a la opción terraplén y en berma poner tal cual, no vamos a editar, que el ancho sea 1 metro y el desnivel sea 0.05, y lo mismo podríamos hacer con la parte del terraplén, indicar las alturas. En este caso vamos a dejar tal cual, que solamente es un estrato ZT1 hasta los 100 metros y tiene una proporción de 1 vertical con 1.5 horizontal. Pues ponemos finalizar, cálculo, grabar y ya está. Con esto hemos terminado de asignar al programa los elementos que debe tener la sección transversal. Ahora vamos a pasar a lo que serían las trayectorias. Vamos a dibujar dentro de la carretera un vehículo de diseño para ver cómo está respecto a los carriles, si en las curvas se sale o no. Si se sale, lo que habría que hacer es aumentar el sobreancho. Entonces, para esto, para trayectorias, tenemos que ir a la opción finalizar alzado para que vaya a la opción planta y dentro de planta, en la parte derecha, vamos a ir a la opción dibujo planta. Dentro de la opción dibujo planta vamos a ir a la opción trayectorias y dentro de trayectorias vamos a ir a editar, dibujar va a dibujar este vehículo de diseño cada 20 metros. La equidistancia es algo así como la precisión del procesamiento, va a ser cada 1 metro. ¿Qué más tenemos que hacer? Darle check a crear la envolvente de esta trayectoria. Luego también tendríamos que ir a la opción de ¿desde dónde hasta dónde? Desde el punto inicial, progresiva 0, hasta el final.
En este caso acá volvemos a escribir un número grande como este, le damos enter y solito se va a ajustar a la longitud total que tenía nuestra carretera. Luego vamos a editar cuál va a ser el vehículo de diseño. Para eso vamos a la opción plantillas y dentro de plantillas vamos a elegir autobús rígido. Si quisieran ajustar alguna medida, acá tienen el esquema y las medidas. En este caso vamos a dejar tal cual. Para el bus que queremos, la longitud L que nos permite calcular sobre anchos, entre otras cosas, será B1 más L1. En este caso va a salir 10.80. Damos clic en aceptar y vamos a poner generar. Entonces, si observan, ya se generó esa franja donde se observa vamos a darle check acá, la trayectoria. Ahora aquí, si observan, ese vehículo está pasando justo por el eje y no puede ser porque queremos que se dibuje o al carril derecho o en el carril izquierdo. Para corregirlo, lo que tengo que hacer es poner distancia al eje. Si es a la derecha será positivo. Entonces, en este caso quisiera que vaya en la parte baja. Recuerden que según como empezamos, la izquierda está más arriba y la derecha está más abajo. Entonces, como yo quiero que este carril venga para este lado, es el lado derecho, voy a elegir un número positivo. Por ejemplo, a 2 metros. Entonces ahora vuelvo a generar y se superpone. Ahora eso es ¿por qué? Porque es un dibujo y luego viene otro. Si yo quiero que se borre el anterior, tendría que ir a esta opción de control de procedencias, trayectorias, y dentro de trayectorias usar el tacho y ya se borraron. Una vez que ya se borraron, puedo volver a generar la trayectoria, que en este caso ya está cada 2, generar, y solamente me va a quedar en el carril derecho. Si quisiera poner lo mismo para el carril izquierdo, en lugar de 2 tendría que haber puesto un menos 2. Le doy generar y se vería la trayectoria en el otro carril. Ahora, si quieres ver un poco más de detalle y que no te sombree todo de gris, lo que podrías hacer es ir a control de tipos, control de tipos, y la línea número 74, que justo es ese sombreado, lo desactivamos para que no se vea. Entonces ahí tienes un esquema de tu bus rígido y cómo se vería adaptado a la carretera. Ahora aquí todavía no me ayuda mucho porque solo veo el eje, más no veo el ancho del carril, etcétera. Entonces luego dentro de, ya dimos clic en trayectorias, ponemos finalizar, y luego dentro de alzado vamos a darle check en ver planta, para que ahora sí puedas ver sin que se te borre los diferentes elementos, ¿no? El ancho del carril, la berma, etcétera. Lo que está en amarillo representa la parte que estaría en corte y lo que estaría en cian, la parte que estaría en relleno. Bien. Habiendo hecho esto, ahora vamos a ir a una vista 3D. Ahora, si les estorba estas trayectorias, ya saben qué habría que hacer. Habría que ir a control de procedencias y darle dentro de trayectorias el borrar, ¿no? El tacho, borrar. Ya se borró si es que les incomoda. Ahora sí, vamos a vista 3D. Para este punto, lo que hay que hacer es pasar a proyecto. En proyecto hay que configurar lo siguiente: darle clic en generar PKCB, clic en generar CB0, luego hay que poner incluir firmes sí, activar las opciones de cálculo, activar enlaces y truncados, y en rec, que sería activar rack ubicado. Luego también hay que darle check a Virtual 3D y finalmente le damos cálculo. Ya se procesó, ahora sí podemos volver a la pestaña alzado.
Dentro de alzado vamos a ir a la opción menús y opciones, Virtual 3D. Entonces esperamos un momento hasta que aparezca la nueva pantalla, el entorno que sería en el recorrido virtual. Para esto vamos a la opción geometría, desplegamos la carpeta de nuestro proyecto, seleccionamos el eje actual. Luego en la parte derecha se ve que va a ir desde el punto inicial hasta donde termine, la progresiva 2 km más 195 para este ejemplo, y luego la velocidad de diseño que era 60, y la altura de la cámara, si quiero que esté a la altura del ojo del conductor, por ejemplo pondría 1.2. Luego puedo darle clic en recorrer y tener una simulación de cómo sería manejar a 60 km por hora por esta carretera. Aquí ustedes tendrían que verificar la compatibilización del alineamiento horizontal y el alineamiento vertical, que hay una continuidad, que uno siempre sepa hacia dónde va su carretera. Pero esta vista todavía es sencilla, necesita alguna señalización. Para hacer eso voy a poner escape, voy a cerrar este entorno, voy a volver a la opción alzado y voy a configurar algunos elementos, algunos detalles para el 3D. Para eso tengo que ir a la opción dibujos, marcas viales, y voy a añadir 3 marcas. La primera va a ser para hacer líneas, para el pintado de líneas en el piso. Lo que voy a hacer es en el lado derecho voy a usar el código 1 que indica eje, y el código de este tipo de línea es el 3163, enter. En la segunda marca voy a elegir la opción ambos, el código 2. El código 2 indica que es bordes, y ambos quiere decir que voy a poner a ambos lados, en el borde derecho y en el borde izquierdo. En cambio acá cuando decía código 1 era en el eje, así que por defecto lo dejamos en derecha. Ahora, ¿qué código es esta línea que va en los bordes? Será el 3159. En la tercera marca voy a poner unas barandas y voy a poner en el lado izquierdo. Recuerden que aquí este lado, este carril externo sería el lado izquierdo, la primera curva. Entonces voy a seleccionar la opción izquierda. La opción 2 que dice borde, o sea solamente el borde izquierdo. Y luego aquí tendré que poner desde qué punto hasta qué punto va a ser esta baranda. Esta baranda, digamos que se haga donde empieza la curva, en la progresiva 0 más 180. Y que termine donde termina la curva. En este caso la progresiva es más o menos 333. ¿Qué código es baranda? En este caso es el 3261. Enter. Ahora ejecutamos, grabamos, ¿no? Ponemos finalizar, vamos a Virtual 3D, volvemos a activar geometría, nuestro proyecto, altura de la cámara 1.20, y ya tenemos el recorrido con más señalizaciones. ¿Qué es lo que se les ha pedido? Para su trabajo final deberían poner más detalles. Pero observa que esta baranda está justo junto al carril y debería ir más afuera, es decir, incluyendo la berma. Para hacer ese ajuste lo que vamos a hacer es volver a dibujos, marcas viales, y en el tercero que decía de izquierda hay que configurar la distancia, que no puede ser 0, es decir, justo en el borde, sino 2 metros más hacia la izquierda, tanto en el punto inicial como en el punto final. Ahora sí, con esto le damos clic otra vez en grabar, finalizar, volvemos a correr el programa, cargamos geometría, altura 1.20, y en el recorrido ahora sí esa baranda se va a mover más hacia la izquierda. Lo mismo podrían hacer para cada curva. La siguiente curva es una curva derecha, tendríamos que editar otra marca vial, indicando su progresiva de inicio, su progresiva de fin. Para terminar, si le pongo escape,
esto se puede grabar, que siga corriendo, se puede grabar. Para eso tienes las opciones como capturar imágenes, algún detalle de tipo material, pero el que nos interesaría sería el de acá, el grabado del video. Voy a poner escape. Como selecciono video, acá tienes, ya sea para capturar una imagen o para capturar un video. Defines el ancho de tu ventana y demás detalles que son fácilmente deducibles. La extensión en la cual se va a grabar, ¿no? En este caso, AVI.